¿Te has preguntado por qué, justo cuando más esperas una bendición de Dios, te encuentras en un lugar de soledad, en un aislamiento que no comprendes? Lo que quizá no sabes es que este aislamiento no es un castigo, sino una preparación divina. Dios no te está alejando para dejarte solo, te está apartando para transformarte, para moldearte y para prepararte para la bendición que está por venir. Porque antes de que la bendición llegue, el aislamiento es el terreno donde Dios trabaja en tu vida de maneras que ni siquiera imaginas. Quédate conmigo mientras exploramos cómo, en ese lugar de soledad, Dios está preparando algo extraordinario para ti. Antes de sumergirnos en este poderoso mensaje, quiero que hagamos algo juntos. Si estás listo para permitir que Dios trabaje en tu vida, quiero que bajes ahora mismo a los comentarios y escribas la frase, Dios fortalece mi fe. Al hacerlo, estarás declarando que estás listo para confiar en su plan, incluso en los momentos de aislamiento. Así que comenta, Dios fortalece mi fe y acompáñame en este viaje. Versículo 1, Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Imagina estar en un lugar donde todo parece estar detenido, donde sientes que estás en un periodo de espera interminable. Esta sensación puede ser desalentadora, un tiempo en el que parece que no hay progreso, que tus esfuerzos son en vano. Pero en medio de esta aparente inactividad se encuentra un proceso divino, una obra invisible que está ocurriendo en tu interior. Isaías 40, versículo 31, nos recuerda que aquellos que esperan en Jehová, aquellos que se mantienen firmes en su fe y paciencia, serán renovados con nuevas fuerzas. Es en esos momentos de aislamiento, cuando parece que estamos más solos, que Dios está trabajando de manera más intensa en nosotros. Es fácil desesperarse, perder la esperanza y sentir que la espera es interminable. Pero este versículo nos asegura que esta espera no es en vano. Dios no te ha olvidado. En realidad te está preparando, está fortaleciendo tu espíritu, renovando tus energías y preparándote para lo que viene. Como un águila que levanta vuelo, así serás tú cuando Dios termine su obra en ti. El proceso puede ser largo y a veces doloroso. El aislamiento puede parecer una prisión, pero en realidad es un refugio donde Dios te protege y te moldea. Mientras esperas, estás siendo preparado para algo mayor. Cuando el momento llegue, cuando Dios te diga que es hora de avanzar, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. La fuerza que recibirás no será una simple recuperación, será una transformación. Será una fuerza que te permitirá volar por encima de las dificultades, una energía renovada que te capacitará para afrontar los desafíos que vendrán. En este periodo de espera, en este aislamiento, Dios está afinando tus alas, está fortaleciéndote para que, cuando sea el momento adecuado, puedas levantarte como un águila y alcanzar alturas que nunca antes habías imaginado. La espera es el campo de entrenamiento donde Dios te está preparando para los desafíos y las bendiciones que están por venir. La paciencia no es una inactividad, es una preparación. Así que, en lugar de desesperarte, abraza este tiempo de espera. Entiende que Dios está trabajando en ti, dándote las fuerzas que necesitarás para volar alto, para correr sin cansancio y para caminar sin fatiga. Confía en el proceso, porque lo que Dios tiene preparado para ti al final de esta espera es mucho más grande de lo que puedas imaginar. Él está renovando tus fuerzas, está preparándote para que cuando el momento llegue, estés listo para volar. Versículo 2, Mateo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este versículo nos sumerge en la profundidad del poder de la oración privada, en la importancia de encontrar un lugar de aislamiento donde podamos conectarnos de manera íntima con Dios.
Jesús nos instruye a alejarnos de las distracciones y del ruido del mundo, a buscar un espacio donde podamos estar a solas con el Padre Celestial. Es en ese lugar de aislamiento, donde nuestras palabras y pensamientos están completamente enfocados en Él, que ocurre la verdadera comunión. En una sociedad tan ruidosa y llena de estímulos como la nuestra, encontrar un espacio de tranquilidad puede parecer un desafío. Sin embargo, Jesús nos llama a crear ese lugar, a entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta, tanto física como simbólicamente, dejando fuera todo lo que pueda desviar nuestra atención de la presencia divina. Este acto de cerrar la puerta no es solo un gesto físico, sino también un acto de disposición mental y espiritual para encontrarse con Dios. El aislamiento en la oración es crucial porque en la soledad de ese momento es cuando nos despojamos de nuestras máscaras, de nuestras preocupaciones mundanas y nos presentamos ante Dios tal como somos. No hay necesidad de impresionar a nadie, no hay expectativas externas que cumplir. Es un momento de vulnerabilidad y sinceridad donde nuestras oraciones se convierten en un diálogo honesto con el Creador. Y es precisamente en esta autenticidad, en esta conexión genuina, donde Dios obra de manera poderosa. Jesús nos asegura que el Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Esto no significa necesariamente una recompensa material o visible, sino que lo que se cultiva en la intimidad de nuestra relación con Dios se manifestará en nuestra vida de formas que no siempre son evidentes para los demás, pero que tienen un impacto profundo en nuestro ser. La paz, la fortaleza, la sabiduría y la guía que recibimos en esos momentos de oración privada nos preparan para enfrentar los desafíos y las oportunidades que se nos presentan en el mundo exterior. Este tiempo de aislamiento en la oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos transforma interiormente. Nos ayuda a alinear nuestros deseos y nuestras acciones con la voluntad divina y nos permite llevar esa transformación a nuestras interacciones con los demás. Así, la recompensa que Dios promete no es solo para nosotros, sino que se extiende a través de nosotros, impactando a quienes nos rodean. Versículo 3. Salmos 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo es uno de los más reconfortantes en la Biblia, ofreciéndonos una imagen poderosa de la protección y la compañía divina en medio de las circunstancias más oscuras. El valle de sombra de muerte representa esos momentos en la vida cuando todo parece sombrío, cuando el miedo, la incertidumbre y la soledad nos rodean como una sombra amenazante. Sin embargo, a pesar de lo aterrador que puede ser atravesar este valle, el salmista declara con confianza que no temerá mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Esta promesa de la presencia de Dios en nuestros momentos más difíciles es una fuente de gran consuelo. Cuando nos encontramos en ese valle, puede parecer que estamos completamente solos, pero este versículo nos asegura que Dios nunca nos abandona. Él camina a nuestro lado, incluso cuando todo lo demás parece haberse desmoronado. Su vara y su cayado, herramientas del pastor, no solo nos guían, sino que también nos protegen. En el simbolismo bíblico, la vara es un instrumento de disciplina y corrección, mientras que el cayado es un símbolo de apoyo y rescate. Juntos representan la guía amorosa y la protección que Dios ofrece a sus hijos. Es importante entender que el aislamiento en estos momentos no es un castigo ni un signo de abandono. Al contrario, es en estos tiempos de soledad y prueba donde Dios se revela de manera más íntima y poderosa. A veces, necesitamos atravesar el valle para darnos cuenta de que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. En ese aislamiento, en esa aparente oscuridad, Dios nos habla, nos conforta y nos da el aliento necesario para continuar. El valle no es el final del camino, sino una parte del viaje.
Y aunque el trayecto sea difícil y doloroso, Dios utiliza estos momentos para moldearnos, para fortalecer nuestra fe y para recordarnos que su presencia es más que suficiente para sostenernos. No temeré mal alguno, dice el salmista. No porque el mal no exista, sino porque sabe que Dios está con él, y esa certeza disipa todo temor. Al final, este versículo nos recuerda que el aislamiento y la soledad, aunque dolorosos, no son definitivos. Son oportunidades para experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda, para aprender a depender completamente de Él y para encontrar consuelo en su guía y protección. Cuando caminamos por el valle de sombra de muerte, no estamos solos. Dios está con nosotros, su vara y su cayado nos infunden aliento y nos guían a través de la oscuridad hacia la luz. En esos momentos, podemos confiar en que Dios no solo nos acompaña, sino que nos llevará más allá del valle, a un lugar de paz y seguridad bajo su cuidado protector. Versículo 4. Éxodo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Este versículo es una declaración poderosa de la soberanía y el poder de Dios en nuestras vidas, especialmente en momentos de aislamiento y lucha. Hay ocasiones en la vida en las que sentimos que estamos batallando solos, que todas nuestras fuerzas están dirigidas a superar obstáculos que parecen insuperables. Sin embargo, este versículo nos llama a una acción contraria a nuestro instinto natural: estar tranquilos y dejar que Dios pelee nuestras batallas. El contexto de este versículo nos lleva a uno de los momentos más críticos en la historia de Israel, cuando estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Humanamente, no había salida. La desesperación y el temor podrían haber dominado, pero Dios, a través de Moisés, les dio una instrucción que desafía la lógica humana: estar tranquilos y confiar en que Él pelearía por ellos. No se trataba de rendirse, sino de rendirse a Dios, reconociendo que su poder es mayor que cualquier fuerza que podamos enfrentar. Este acto de estar tranquilos en medio de la tormenta, en medio del aislamiento y la aparente desesperanza, es un acto de fe y de total dependencia en Dios. Es un reconocimiento de que, aunque nuestras circunstancias nos digan lo contrario, Dios está en control y ya ha preparado la victoria. En lugar de desgastarnos intentando luchar con nuestras propias fuerzas, este versículo nos invita a descansar en la seguridad de que Dios está peleando por nosotros. El aislamiento, a menudo visto como un lugar de debilidad, es transformado en un lugar de fortaleza cuando permitimos que Dios tome el control. A veces, Dios nos aísla precisamente para esto, para quitarnos la ilusión de control y mostrarnos que la verdadera victoria no proviene de nuestras propias manos, sino de la suya. En este proceso, aprendemos a soltar, a dejar de luchar por nosotros mismos y a confiar en que Dios no solo puede, sino que lo hará. La tranquilidad que se nos pide no es una pasividad sin sentido, sino una paz activa que viene de confiar en el carácter y las promesas de Dios. Es una paz que se manifiesta en medio del caos porque sabemos que no estamos solos, que el mismo Dios que dividió el Mar Rojo y derrotó al ejército egipcio es el que pelea nuestras batallas hoy. Este versículo nos recuerda que el aislamiento no es un signo de abandono, sino una oportunidad para ver a Dios actuar de manera poderosa en nuestras vidas. Así que cuando te encuentres en una situación donde todo parece perdido, donde el aislamiento parece sofocante, recuerda las palabras de Éxodo 14, versículo 14. Deja de luchar con tus propias fuerzas, permanece tranquilo y confía en que Dios está peleando por ti. Él es quien trae la victoria, y cuando Él pelea por ti, puedes estar seguro de que la batalla ya está ganada. Versículo 5. Salmos 37, versículo 27. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Este versículo nos ofrece una instrucción clara y poderosa: alejarnos del mal y dedicarnos a hacer el bien.
En la práctica, esto puede implicar un aislamiento consciente de ciertos ambientes, personas o situaciones que nos arrastran hacia comportamientos o pensamientos negativos. Es una llamada a proteger nuestra integridad espiritual, a mantenernos firmes en nuestros valores y a no permitir que lo que nos rodea nos desvíe del camino que Dios ha trazado para nosotros. Apartarse del mal no es siempre un acto fácil, especialmente cuando estamos rodeados de influencias que constantemente nos empujan en la dirección opuesta. A veces, este alejamiento requiere un grado de aislamiento, un retiro voluntario de situaciones que, aunque populares o socialmente aceptadas, nos alejan de la voluntad de Dios. Este aislamiento no es una forma de autoexclusión, sino un acto de sabiduría y discernimiento. Es reconocer que para hacer el bien y vivir plenamente, debemos primero apartarnos de aquello que nos corrompe o nos debilita. El llamado a hacer el bien es igualmente fundamental. No se trata solo de evitar el mal, sino de ser activos en la bondad. El aislamiento del mal nos prepara y nos capacita para dedicarnos de lleno a lo que es bueno, justo y verdadero. Nos permite enfocar nuestras energías en construir, en servir y en vivir de una manera que refleje el amor y la justicia de Dios. Este hacer el bien es lo que nos lleva a una vida plena, una vida que trasciende la temporalidad y que se conecta con la eternidad que Dios nos promete. Vivir para siempre no se refiere simplemente a una existencia interminable, sino a una calidad de vida que es rica en significado, propósito y relación con Dios. Es una vida que, aunque pueda experimentar aislamientos temporales, está siempre conectada con la fuente de toda vida. Este aislamiento, entonces, es una herramienta para refinarnos, para purificarnos y para prepararnos para la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Es importante entender que este proceso de alejamiento no es un rechazo al mundo, sino una elección consciente de vivir de acuerdo a los principios divinos. Es una declaración de que valoramos más nuestra relación con Dios que cualquier placer temporal o influencia negativa. Este versículo nos recuerda que la vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad que comienza aquí y ahora, cuando decidimos apartarnos del mal y dedicarnos a hacer el bien. En un mundo lleno de tentaciones y distracciones, este versículo es una brújula que nos guía hacia la vida verdadera. Nos llama a ser valientes, a ser sabios y a ser firmes en nuestra decisión de seguir el camino del bien, incluso cuando eso signifique alejarnos de ciertas cosas o personas. Al final, este aislamiento del mal no es una pérdida, sino una ganancia. Es el camino hacia una vida llena de propósito, paz y la eterna presencia de Dios. Cuando decidimos apartarnos del mal y hacer el bien, nos alineamos con el plan de Dios para nuestras vidas, un plan que nos lleva a vivir para siempre en su amor y gracia. Versículo 6, Mateo 28, versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo contiene una de las promesas más reconfortantes y poderosas que Jesús nos dejó. En un mundo donde el aislamiento y la soledad pueden sentirse abrumadores, estas palabras son un ancla firme que nos sostiene. Imagínate que cada vez que caes, Dios está ahí, listo para levantarte, limpiarte y renovarte. No tienes que cargar con la culpa y la vergüenza. Puedes venir a Dios tal como eres y Él te restaurará. Esto es algo que todos necesitamos recordar, especialmente en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Además, estos salmos nos invitan a ser agentes de cambio en nuestras comunidades. Cuando experimentamos el perdón y la renovación de Dios, podemos compartir ese mensaje de esperanza con otros. Podemos ser una luz en medio de la oscuridad, mostrando a los demás que hay esperanza y sanidad en Dios. En conclusión, los Salmos 32 y 51 nos enseñan sobre el poder del arrepentimiento sincero y la increíble misericordia de Dios. Nos invitan a dejar de lado nuestras cargas y a encontrar paz y renovación en la presencia de Dios. Así que,
La próxima vez que te sientas abrumado por la culpa, recuerda estos salmos y acércate a Dios con un corazón sincero. Él está listo para perdonarte, limpiarte y renovarte. Parte 4. Salmos de petición y esperanza. El Salmo 34 nos ofrece una visión tan clara y reconfortante de la relación íntima que podemos tener con Dios. Imagina a David, en un momento de gran angustia, fingiendo estar loco para escapar de la amenaza del rey Abimelech. En ese contexto de miedo y desesperación, David escribe estas palabras que ahora resuenan a través de los siglos, mostrándonos el poder de clamar a Dios. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Aquí, David no solo está hablando de una experiencia pasada, sino que está invitándonos a experimentar lo mismo. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras preocupaciones nos consumen? Es en esos momentos cuando este salmo nos recuerda que buscar a Dios es nuestra mejor opción. Dios no es una entidad distante. Él está esperando escuchar nuestras preocupaciones y temores. Cuando clamas a Él, no es solo un acto de fe, sino una demostración de la confianza de que Él está allí para liberarte. Y si seguimos adelante en el Salmo, encontramos otro versículo poderoso. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y le salvó de todas sus angustias. Este pobre no se refiere solo a una carencia material, sino también a un estado de humildad y dependencia total de Dios. No importa cuán insignificantes o pequeños nos sintamos, nuestro clamor a Dios nunca pasa desapercibido. Él nos escucha y está dispuesto a salvarnos de nuestras angustias. Es tan fácil olvidar esto en nuestra vida diaria, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Pero, ¿qué tal si tomamos un momento cada día para recordar esta verdad? Podría cambiar completamente nuestra perspectiva y, lo más importante, nuestra experiencia con Dios. Vamos a cambiar de enfoque y nos dirigimos ahora al Salmo 121. Este salmo, conocido como un cántico de ascenso, era cantado por los peregrinos mientras subían a Jerusalén para adorar en el templo. Imagínate esa escena. Miles de personas subiendo por caminos polvorientos, cantando juntos, buscando la ayuda y la protección de Dios. El Salmo comienza con una pregunta que probablemente todos nos hemos hecho alguna vez. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta tan relevante hoy como lo fue entonces. En medio de nuestras propias subidas personales, en esos momentos de desafío, incertidumbre o peligro, nos preguntamos lo mismo. La respuesta viene inmediatamente después. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No estamos solos, y nuestra ayuda no proviene de cualquier lugar, sino del Creador del universo. ¿No es eso increíblemente reconfortante? A lo largo del Salmo vemos cómo Dios es descrito como nuestro guardián. No dejará mover tu pie. El que te guarda no se adormecerá. ¡Qué imagen tan poderosa! Dios no se duerme ni toma descansos. Está constantemente vigilando y protegiéndonos. En un mundo lleno de inseguridades, esta promesa de protección constante es un ancla para nuestras almas. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esto no solo se aplica a nuestras actividades diarias, sino a cada paso de nuestra vida, cada decisión, cada movimiento. Dios está allí, guardándonos y guiándonos. La próxima vez que te sientas solo o inseguro, recuerda este salmo y la promesa que contiene. Es un recordatorio constante de que tenemos un protector vigilante a nuestro lado. Pasando al Salmo 42, aquí encontramos una expresión profunda del anhelo del alma humana por Dios. El salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Alguna vez has sentido esa desesperación, esa necesidad tan intensa que parece que nada más podría satisfacerte? Este salmo capta perfectamente ese sentimiento. El ciervo que busca agua no puede sobrevivir sin ella, y de la misma manera nuestras almas no pueden encontrar verdadera satisfacción sin la presencia de Dios.
Es un recordatorio de que nuestras necesidades más profundas solo pueden ser llenadas por Él. El Salmo 42 también nos muestra el poder de la memoria en tiempos de dificultad. El salmista se encuentra en un lugar de profunda aflicción, separado del lugar de adoración y de su comunidad. Sin embargo, él recuerda las veces que caminó con la multitud, liderando la procesión a la casa de Dios con voces de alegría y alabanza. Este acto de recordar no es simplemente nostalgia, es una estrategia de supervivencia espiritual. Cuando te encuentras en el valle de la desesperación, recordar las obras pasadas de Dios en tu vida puede ser una fuente de esperanza y fortaleza. Es una práctica que podemos incorporar en nuestra vida diaria. Mantén un diario de agradecimientos, anota las maneras en que Dios ha respondido tus oraciones y ha estado presente en tu vida. En momentos difíciles, estas memorias pueden ser un faro de esperanza. Finalmente, vemos en el Salmo 42 una invitación a hablar a nuestras almas. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí el salmista se habla a sí mismo, recordándose que debe esperar en Dios. Es una práctica que todos podemos adoptar. Habla a tu alma, recuérdate las promesas de Dios y reafirma tu esperanza en Él. No es solo un acto de fe, sino también de disciplina espiritual. Al integrar las enseñanzas de estos salmos, encontramos un patrón de búsqueda activa de Dios en momentos de necesidad. En el Salmo 34, aprendemos a clamar a Dios con confianza, sabiendo que Él nos escucha y nos libera. El Salmo 121 nos asegura que Dios es nuestro guardián constante, que nunca duerme y siempre está vigilante. Y el Salmo 42 nos enseña a anhelar la presencia de Dios, a recordar sus obras pasadas y a hablar a nuestras almas para mantener la esperanza viva. Juntos, estos salmos forman una poderosa herramienta espiritual que nos guía a través de los momentos más oscuros, recordándonos que, en todo momento, Dios está con nosotros, listo para escuchar, proteger y renovar nuestra esperanza. Parte 5. Salmos de protección y seguridad. Cuando hablamos de protección y seguridad, es inevitable pensar en esos momentos en los que sentimos que todo se desmorona a nuestro alrededor. En estos tiempos, los Salmos 91 y 19 nos ofrecen un refugio seguro y un recordatorio constante de que Dios está siempre presente, protegiéndonos y guiándonos. Vamos a sumergirnos en estos salmos y ver cómo nos pueden ayudar a enfrentar nuestras propias batallas diarias con una fe renovada. Empezando con el Salmo 91, encontramos una afirmación contundente de la protección divina. Este salmo abre con la poderosa imagen de Dios como nuestro refugio y fortaleza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aquí, el concepto de habitar implica una permanencia constante en la presencia de Dios, un estado de vida donde buscamos refugio y seguridad en Él. No es solo una visita ocasional, es un compromiso diario de estar bajo su protección. La metáfora de la sombra del Omnipotente sugiere una cobertura completa, una seguridad total que abarca todos los aspectos de nuestras vidas. Pasando a los versos 4 al 6, vemos cómo Dios nos cubre con sus alas, similar a cómo un ave protege a sus crías. Él te cubrirá con sus plumas, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y adarga. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Esta imagen de Dios como una madre protectora es profundamente reconfortante. Nos dice que no estamos solos, que hay un poder mayor que nos cubre y nos protege de los peligros visibles e invisibles. Las saetas que vuelan de día representan esos ataques inesperados y sorpresas desagradables que enfrentamos. Y la promesa es que no debemos temerlos, porque Dios está con nosotros, protegiéndonos. Ahora,
Fíjate en cómo estas promesas se pueden aplicar a nuestra vida diaria. Imagina enfrentar una situación de miedo, como una enfermedad grave o problemas financieros. Recordar estos versos y creer firmemente en ellos puede darnos la fuerza para seguir adelante. No es solo un acto de recitar palabras, es un compromiso de corazón, una fe que nos sostiene incluso en los momentos más oscuros. Nos invita a buscar refugio en Dios, sabiendo que su protección es más fuerte que cualquier adversidad. Pasemos ahora al Salmo 19, que nos muestra otra dimensión de la protección divina, esta vez a través de la creación y la ley de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Día tras día derrama elocuencia, y noche tras noche muestra conocimiento. Este salmo nos lleva a mirar hacia el cielo y reconocer la majestuosa obra de Dios en la creación. Cada día y cada noche, la naturaleza nos habla de su grandeza y poder. Esta manifestación constante de la creación nos recuerda que Dios está en control, que su mano guía todo lo que sucede. Más adelante, en los versos 7 al 9 se nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aquí, el Salmo nos habla de la protección que viene a través de la obediencia a la ley de Dios. Sus mandamientos no son solo reglas a seguir, sino guías que nos protegen y nos mantienen en el camino correcto. La ley de Dios nos convierte, nos da sabiduría y nos alegra el corazón. Es una protección que va más allá de lo físico, es una protección espiritual y emocional. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Al vivir conforme a los mandamientos de Dios, encontramos una guía segura para nuestras decisiones y acciones. Nos protege de caer en errores que pueden traer consecuencias negativas y nos da una base sólida sobre la cual construir nuestras vidas. Es como tener un mapa claro en un territorio desconocido. Cuando seguimos la ley de Dios, nos movemos con seguridad, sabiendo que estamos bajo su protección. Y ahora, integrando todo esto, ¿cómo podemos llevar las promesas de los Salmos 91 y 19 a nuestra vida cotidiana? Primero, debemos hacer de la oración una práctica constante, no solo en momentos de necesidad, sino diariamente, buscando siempre la presencia de Dios. Estos salmos pueden ser parte de nuestras oraciones, recitándolos y meditando en sus palabras para fortalecer nuestra fe. Por ejemplo, cuando te sientas abrumado por el miedo o la incertidumbre, repite las palabras del Salmo 91. Él te cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas estarás seguro. Deja que esta promesa te envuelva y te dé paz. También podemos compartir testimonios personales o de nuestra comunidad sobre cómo la fe en estas promesas ha proporcionado paz y seguridad. Escuchar cómo otros han encontrado refugio en Dios puede fortalecer nuestra propia fe y recordarnos que no estamos solos en nuestras luchas. Estos testimonios son poderosos recordatorios de que las promesas de Dios son reales y efectivas. Finalmente, debemos reflexionar sobre cómo la percepción de Dios como protector influye en nuestra visión del mundo y nuestras interacciones diarias. Al enfrentar desafíos, recordemos que estamos bajo su cuidado, que Él es nuestro refugio y fortaleza. Esto no solo nos da paz, sino que también nos permite actuar con confianza y valentía. Nos permite ser una luz para otros, mostrando cómo la fe en Dios puede transformar nuestras vidas y dar esperanza en medio de la adversidad. En conclusión, estos salmos nos ofrecen una perspectiva poderosa de la protección y seguridad que encontramos en Dios. Nos invitan a habitar en su presencia, a confiar en su protección y a vivir conforme a su ley. Al hacerlo, encontramos una paz y seguridad que nos sostienen en los momentos más difíciles. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado por el miedo o la incertidumbre,
Recuerda estas promesas y deja que te guíen y te fortalezcan. Parte 6. Salmos de reflexión y sabiduría. Reflexionar sobre la sabiduría contenida en los salmos nos ofrece una guía invaluable para vivir una vida justa y plena. Los salmos 1, 19 y 73 son particularmente iluminadores en este aspecto. Vamos a explorar cómo cada uno de estos salmos nos ayuda a discernir entre el camino de la justicia y la iniquidad, y cómo la sabiduría divina puede enriquecer nuestras vidas de manera profunda y significativa. Comencemos con el Salmo 1, que establece un contraste claro entre los justos y los malvados. Este salmo inicia con una bendición para aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en el camino de los pecadores, ni se sientan en la silla de los burlones. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este versículo resalta la importancia de nuestras elecciones y asociaciones. Evitar las influencias negativas es el primer paso hacia una vida justa. La imagen del justo es la de alguien que se deleita en la ley del Señor y medita en ella día y noche. Este deleite y meditación constante no es una mera observancia ritual, sino una profunda inmersión en la sabiduría divina, lo que produce frutos en su debido tiempo. La metáfora del árbol plantado junto a corrientes de agua subraya la idea de crecimiento constante y nutrición espiritual. Pasando al Salmo 19, encontramos una celebración de la revelación divina a través de la naturaleza y la ley de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí, la creación misma es una testigo constante de la grandeza de Dios, comunicando sin palabras su gloria y majestad. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo la observación del mundo natural puede llevarnos a un mayor entendimiento de la sabiduría divina. La segunda parte del Salmo se centra en la perfección de la ley del Señor, que convierte el alma y hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley no es vista aquí como un conjunto de restricciones, sino como una fuente de renovación y sabiduría. Los mandamientos de Dios son rectos, alegran el corazón y dan luz a los ojos. Este salmo nos muestra que la sabiduría divina no solo nos guía, sino que también transforma y enriquece nuestra vida en todos los aspectos. El Salmo 73 nos lleva a una reflexión más profunda sobre las luchas internas que enfrentamos cuando observamos la aparente prosperidad de los malvados. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Sin embargo, el salmista confiesa su envidia hacia los arrogantes cuando ve la paz que disfrutan los malvados. Este sentimiento es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos: la duda y el cuestionamiento cuando parece que la injusticia prevalece. Pero a medida que el salmista medita en el santuario de Dios, su perspectiva cambia. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aquí, el salmista comprende que la prosperidad de los malvados es temporal y que su destino final es la destrucción. Este salmo nos enseña la importancia de mantener una perspectiva eterna y confiar en la justicia de Dios, incluso cuando las circunstancias actuales parecen contradictorias. Reflexionemos sobre cómo estos salmos pueden aplicarse en nuestra vida cotidiana. En primer lugar, el Salmo 1 nos llama a evaluar nuestras influencias y a buscar la sabiduría divina como nuestra guía principal. Esto significa que debemos ser intencionales sobre con quién pasamos nuestro tiempo y en qué pensamientos y principios nos deleitamos. Al igual que un árbol junto a corrientes de agua, necesitamos una fuente constante de nutrición espiritual para crecer y prosperar.
El Salmo 19 nos invita a encontrar la sabiduría de Dios en todas partes, en la naturaleza, en la escritura y en las experiencias de la vida diaria. Nos recuerda que la ley de Dios no es un peso, sino un regalo que nos guía y nos transforma. Podemos aplicar esto al buscar la belleza y el propósito divino en el mundo que nos rodea, y al permitir que los mandamientos de Dios moldeen nuestras decisiones y acciones. El Salmo 73 nos desafía a mantener nuestra fe y perspectiva, incluso cuando la vida parece injusta. Nos recuerda que Dios es soberano y justo y que debemos confiar en su plan eterno. Cuando enfrentamos dificultades y vemos la prosperidad de los malvados, este salmo nos anima a buscar refugio y comprensión en la presencia de Dios. Al hacerlo, encontramos paz y una renovada confianza en su justicia y bondad. En resumen, estos salmos nos ofrecen una guía poderosa para vivir una vida justa y llena de sabiduría. Nos invitan a alejarnos de las influencias negativas, a deleitarnos en la ley de Dios, a encontrar su sabiduría en la creación y a mantener una perspectiva eterna frente a la aparente injusticia. Al meditar en estos salmos y aplicarlos en nuestra vida diaria, podemos experimentar una transformación profunda que nos acerca más a Dios y nos permite vivir con propósito y confianza. Parte 7. Salmos de celebración por la creación. Celebrar la creación y nuestra posición en ella es un tema que resuena profundamente a través de los salmos, especialmente en los Salmos 8 y 104. Estos salmos nos invitan a maravillarnos ante la grandeza de Dios y a reconocer nuestra responsabilidad de cuidar y valorar el mundo que Él ha creado. Vamos a explorar cada uno de estos salmos en detalle, enfocándonos en cómo nos llaman a alabar a Dios y a asumir nuestra posición única en la creación. El Salmo 8 es un poema hermoso que nos lleva a reflexionar sobre la grandeza de Dios y nuestra insignificancia en comparación, pero también nuestra dignidad y responsabilidad como seres humanos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así comienza y termina el Salmo, encapsulando el asombro y la alabanza del salmista. La repetición de esta frase subraya la universalidad del reconocimiento de la grandeza de Dios. Este salmo nos recuerda que la creación misma es un testimonio constante de la gloria de Dios. Los cielos, las estrellas y la luna son obras de sus dedos, y al contemplarlas somos llevados a una profunda reverencia. Sin embargo, lo que realmente destaca en el Salmo 8 es la reflexión sobre la posición del ser humano. Vivir con la esperanza de su venida nos motiva a mantenernos en el camino correcto. Sin embargo, esto no significa que descuidemos nuestras responsabilidades presentes. Debemos encontrar un equilibrio entre vivir en el presente y estar preparados para el futuro. Mantener una esperanza activa nos ayuda a enfrentar los desafíos diarios con una perspectiva eterna. Es fácil caer en la complacencia espiritual, pensando que aún hay tiempo o que nuestras acciones no importan. Pero esta parábola nos advierte sobre los peligros de la indiferencia y el descuido. Combatir la apatía espiritual requiere autodisciplina y un compromiso constante con nuestro crecimiento espiritual. Mantenernos en comunidad y buscar apoyo en nuestra fe puede ayudarnos a evitar caer en la indiferencia. En términos prácticos, evalúa tu propia vigilancia espiritual. ¿Estás preparado para el regreso de Cristo? ¿Qué áreas de tu vida necesitan más atención y crecimiento? Mantén una fe activa y preparada, buscando siempre formas de servir y obedecer a Dios con alegría y diligencia. Este enfoque no solo transformará tu vida espiritual, sino que también impactará positivamente a aquellos que te rodean. La parábola del siervo vigilante nos llama a vivir con propósito y expectativa, manteniendo una fe vigilante y activa en espera del retorno de Cristo.
Cada día es una oportunidad para demostrar nuestra fidelidad y nuestro amor por Dios a través de nuestras acciones. No esperemos al último momento. Vivamos cada día como si nuestro Señor pudiera regresar en cualquier instante. Este es el llamado a la preparación espiritual constante que Jesús nos hace, y es una invitación a una vida de servicio, vigilancia y esperanza. Número 11. La parábola del sembrador. Vamos a explorar una de las parábolas más impactantes que Jesús contó, la parábola del sembrador. La encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 3 al 9. Esta historia sencilla pero poderosa nos muestra cómo la palabra de Dios es recibida y crece de manera diferente en cada uno de nosotros, según el estado de nuestro corazón o nuestra disposición espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez cómo recibes tú la palabra de Dios? Vamos a descubrirlo juntos. Imagina a un sembrador que sale a su campo y comienza a esparcir semillas. No selecciona meticulosamente dónde caen las semillas, simplemente las esparce al azar, confiando en que algunas encontrarán buen suelo. Esta imagen del sembrador es crucial. La semilla representa la palabra de Dios, y el acto de sembrar nos muestra que la palabra es proclamada ampliamente, disponible para todos, pero no todos la reciben de la misma manera. Las semillas caen en 4 tipos de suelo diferentes: el camino, las rocas, los espinos y la tierra buena. Cada tipo de suelo simboliza un tipo de corazón humano. El primer tipo es el camino. Las semillas que caen aquí son rápidamente pisoteadas y comidas por las aves. Esto representa a los corazones endurecidos, donde la palabra de Dios es escuchada pero no comprendida, y Satanás viene rápidamente y la roba. El segundo tipo de suelo son las rocas. Aquí las semillas brotan rápidamente debido a la poca profundidad de la tierra, pero cuando llega el sol, las plantas se marchitan porque no tienen raíz. Estos son los corazones superficiales, que reciben la palabra con entusiasmo inicial, pero no tienen profundidad. Cuando llegan las pruebas y dificultades, su fe se desmorona. Luego tenemos los espinos. Las semillas que caen entre los espinos crecen, pero pronto son ahogadas por las plantas espinosas. Esto simboliza los corazones preocupados por las riquezas y las distracciones del mundo. Aunque escuchan la palabra, las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas sofocan su crecimiento, impidiendo que den fruto. Finalmente, la buena tierra. Aquí las semillas caen en suelo fértil, crecen fuertes y producen una cosecha abundante, multiplicándose en diversas medidas, 100, 60 y 30 veces lo sembrado. Estos son los corazones receptivos que escuchan, comprenden y retienen la palabra, y como resultado producen fruto en abundancia. La lección aquí es clara. La efectividad de la palabra de Dios depende de la condición de nuestro corazón. Solo aquellos con corazones preparados y receptivos verán una transformación significativa y fructífera en sus vidas. Jesús nos está llamando a reflexionar sobre qué tipo de suelo somos. ¿Estamos permitiendo que la palabra eche raíces profundas en nosotros? ¿O estamos dejando que las distracciones, las preocupaciones y la falta de profundidad nos impidan crecer? Es hora de examinar nuestro corazón. ¿Qué tipo de suelo eres tú? ¿Estás realmente escuchando la palabra y dejándola transformar tu vida? No es suficiente con escuchar. Debemos comprender y retener la enseñanza de Jesús, permitiendo que produzca fruto en nosotros. Y si sientes que tu corazón no está siendo buena tierra, hay buenas noticias, puedes prepararlo. Cultivar un corazón receptivo requiere esfuerzo y compromiso. La oración, el estudio bíblico y la meditación son prácticas que nos ayudan a ablandar nuestro corazón, a profundizar nuestras raíces y a deshacernos de las distracciones y preocupaciones que nos ahogan. La parábola nos muestra que todos podemos llegar a ser buena tierra con el cuidado adecuado. Piensa en esto: la tierra no se mejora sola, requiere arar, abonar y cuidar. De la misma manera, nuestra vida espiritual necesita atención y dedicación.
Dios está dispuesto a ayudarnos en este proceso, pero debemos poner de nuestra parte. ¿Estás listo para hacer el trabajo necesario para convertirte en buena tierra? Así que, te pregunto de nuevo, ¿qué tipo de suelo eres tú? ¿Estás preparado para dejar que la palabra de Dios transforme tu vida y produzca fruto abundante? Hagamos el esfuerzo juntos y veamos cómo Dios obra en nosotros. Número 12. La parábola del trigo y la cizaña. Ahora vamos a sumergirnos en una de las parábolas más profundas de Jesús, la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola, que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30, nos presenta una imagen clara y desafiante de la coexistencia del bien y el mal en el mundo y el juicio final que vendrá. Imagina un agricultor que siembra buena semilla en su campo. Todo parece ir bien hasta que durante la noche un enemigo viene y siembra cizaña entre el trigo. La cizaña es una hierba dañina que al principio se parece mucho al trigo, pero puede arruinar toda la cosecha si no se maneja correctamente. Este enemigo actúa en secreto, buscando sabotear la buena obra del sembrador. En esta parábola, el sembrador representa a Dios o al Hijo del Hombre, quien siembra buena semilla, es decir, aquellos que siguen y encarnan las enseñanzas de Dios. El trigo simboliza a los justos, los que han recibido la palabra de Dios y viven de acuerdo a ella. Por otro lado, la cizaña representa a los malvados, aquellos influenciados por el mal, sembrados por el enemigo, que es el diablo. Y el campo es el mundo, donde el bien y el mal crecen juntos. Aquí es donde la parábola se vuelve realmente interesante. Hasta el final de los tiempos, tanto el bien como el mal crecerán juntos. Esto es una realidad que todos vivimos a diario, pero hay un peligro en juzgar prematuramente. La dificultad de distinguir entre el trigo y la cizaña refleja el desafío de juzgar a las personas basándonos solo en apariencias externas. No siempre podemos ver el corazón y las verdaderas intenciones de los demás. Entonces, ¿qué pasa al final? Al final de los tiempos, los ángeles recogerán la cizaña para quemarla y el trigo para almacenarlo en el granero del Señor. Esta es una enseñanza poderosa sobre la paciencia divina y la justicia. Dios espera pacientemente a que ambos, el bien y el mal, maduren antes de ejecutar el juicio. Esto asegura que el justo no sea condenado con el malvado. Es una promesa de justicia final y redención para aquellos que siguen fielmente a Dios. Ahora, pensemos en las implicaciones espirituales de esta parábola. Vivimos en un mundo donde el mal y el bien coexisten. ¿Cómo vivimos y reaccionamos al mal que nos rodea? Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra convivencia con el mal y a prepararnos para el juicio final. ¿Estamos listos? ¿Nuestras acciones reflejan nuestra fe y nuestra esperanza en el retorno de Cristo? Y esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo identificamos el trigo de la cizaña en nuestra propia vida? ¿Estamos preparados para el juicio final? Estas preguntas nos invitan a una autoevaluación honesta y profunda. Nos desafían a considerar cómo estamos viviendo nuestras vidas y si estamos verdaderamente preparados para el día en que seremos juzgados por nuestras acciones. Así que mientras reflexionamos sobre esta parábola, recordemos que estamos llamados a vivir con paciencia, justicia y esperanza. Vivamos de tal manera que cuando llegue el juicio final seamos encontrados como trigo, listos para ser almacenados en el granero del Señor. ¿Estamos preparados para ese día? Depende de cómo vivamos hoy. Número 13. La parábola de la red. Imagina que eres un pescador y lanzas una gran red al mar. Esta red no discrimina, recoge todo tipo de peces. Cuando la arrastras de vuelta a la playa, encuentras una gran variedad de ellos, grandes, pequeños, buenos y malos. Los buenos los guardas en recipientes y los malos los descartas. Esta es la imagen que Jesús nos presenta en la parábola de la red, que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 50.
Jesús nos dice que el reino de los cielos es como una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Esto nos muestra la universalidad del mensaje del Evangelio. La red, que representa el reino de Dios, se extiende para incluir a todas las personas sin discriminación. No importa tu origen, tu cultura o tu pasado, todos son invitados a formar parte del reino. El mar simboliza el mundo, lleno de diversidad y complejidad. En este vasto mar, la red recoge peces de todas las naciones y tipos, representando a cada individuo. Este acto de pescar es una metáfora de la misión de la Iglesia de llevar el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Pero como vemos en la parábola, no todos los peces que se recogen son buenos. Cuando los pescadores arrastran la red a la playa, comienza el proceso de selección. Separan los peces buenos, los que tienen valor, y los guardan en recipientes. Los peces malos, aquellos que no son aptos, son descartados. Aquí es donde Jesús introduce la idea del juicio final. Al final de los tiempos, habrá una separación definitiva entre los justos y los injustos. Los justos serán guardados y protegidos, mientras que los injustos serán descartados, ilustrando el destino eterno de cada grupo. Esta parábola nos llama a reflexionar profundamente sobre nuestras vidas y nuestras acciones. Nos recuerda que el Evangelio está abierto a todos, pero no todos responderán de la misma manera. La red recoge a todos, pero solo aquellos que viven de acuerdo a los principios del reino serán considerados peces buenos. Entonces, ¿qué significa ser un pez bueno en el mar del mundo? Significa vivir de una manera que refleje el amor, la justicia y la misericordia de Dios. Es un llamado a la santidad y a la fidelidad, a vivir una vida que glorifique a Dios en todo lo que hacemos. No se trata solo de escuchar el mensaje del Evangelio, sino de permitir que transforme nuestras vidas. La separación de los peces buenos y malos al final de la pesca nos recuerda la realidad del juicio final. Cada uno de nosotros será evaluado por nuestras acciones y por cómo hemos respondido al llamado de Dios. Esta idea puede ser intimidante, pero también es una llamada a la preparación. ¿Estamos preparados para ese momento? ¿Nuestras vidas reflejan la verdad del Evangelio? Piensa en esto. ¿Qué tipo de pez eres en la red del reino de Dios? ¿Y estás preparado para ser evaluado al final de los tiempos? Estas preguntas retóricas nos invitan a considerar seriamente nuestra posición dentro del mar del mundo y nuestro destino final. Nos empujan a examinar nuestras vidas y a asegurarnos de que estamos viviendo de una manera que honre a Dios. Al final, la parábola de la red nos recuerda la esperanza y la seriedad del destino final de nuestras almas. Nos motiva a buscar vivir de acuerdo con los principios del reino, sabiendo que nuestras acciones aquí y ahora tienen consecuencias eternas. Vivamos de una manera que nos prepare para ese día, para que cuando llegue el momento de la separación, seamos encontrados dignos de ser guardados en los recipientes del reino de Dios. Número 14. La parábola del mayordomo infiel. Vamos a sumergirnos en una de las parábolas más intrigantes de Jesús, la parábola del mayordomo infiel. Esta historia que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 13, nos desafía a pensar sobre cómo utilizamos nuestros recursos y la importancia de la fidelidad en todas nuestras responsabilidades. Imagínate a un mayordomo que ha sido acusado de malgastar los bienes de su señor. Está a punto de ser despedido y en un acto de desesperación y astucia decide tomar medidas para asegurar su futuro. ¿Qué hace? Llama a los deudores de su señor y reduce significativamente las cantidades que deben. Uno que debía 100 barriles de aceite ahora solo debe 50. Otro que debía 100 medidas de trigo ahora solo debe 80. De esta manera, el mayordomo se gana el favor de estos deudores, asegurando que lo recibirán con agrado cuando pierda su trabajo. Es curioso, ¿verdad? En lugar de actuar con honestidad, el mayordomo opta por una estrategia que, aunque moralmente cuestionable, es eficaz para sus propios fines. Y lo más sorprendente es la reacción del Señor.
En lugar de condenar la astucia del mayordomo, lo elogia por su inteligencia. Reconoce que, aunque sus métodos no fueron éticos, el mayordomo mostró una gran habilidad para preparar su futuro. Ahora vamos a detenernos un momento y pensar en las enseñanzas de Jesús derivadas de esta parábola. Jesús utiliza esta historia para destacar cómo las personas de este mundo son a menudo más astutas en sus tratos que las personas de luz, es decir, aquellos que siguen a Dios. Jesús nos está diciendo que deberíamos ser inteligentes y estratégicos en la gestión de nuestros recursos, no para engañar o defraudar, sino para avanzar en el reino de Dios. La parábola también nos llama a la fidelidad en lo poco y en lo mucho. Si no somos fieles en las cosas mundanas, como el dinero y las posesiones, ¿cómo podemos esperar ser confiados con las verdaderas riquezas espirituales? Esta es una lección profunda sobre la integridad y la responsabilidad. Jesús nos está diciendo que cada acción cuenta y que la manera en que manejamos nuestras responsabilidades cotidianas refleja nuestra capacidad para manejar responsabilidades mayores en el reino de Dios. Reflexionemos sobre la relación entre la astucia mundana y la responsabilidad espiritual. La parábola nos desafía a usar nuestra inteligencia y recursos no solo para nuestro beneficio personal, sino para el avance del reino de Dios. ¿Cómo podemos ser más estratégicos y proactivos en nuestras vidas espirituales? ¿Cómo podemos utilizar nuestros recursos para servir a Dios y a los demás de manera más efectiva? Además, esta historia nos lleva a un examen de la fidelidad personal. ¿Cómo estamos manejando las responsabilidades y recursos que Dios nos ha confiado? ¿Estamos siendo fieles y honestos en nuestras acciones diarias? ¿Estamos utilizando nuestros recursos de manera que honren a Dios y beneficien a nuestra comunidad? Piensa en esto. ¿Cómo estás utilizando tus recursos para asegurar no solo tu futuro terrenal, sino también tu legado espiritual? ¿Y eres fiel en las pequeñas responsabilidades como lo serías en las grandes? Estas preguntas retóricas invitan a una reflexión personal profunda. Nos empujan a considerar cómo nuestras acciones cotidianas reflejan nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios. Esta parábola también nos da una oportunidad para conectarnos emocionalmente con el mensaje. Habla sobre la urgencia de vivir con integridad y propósito, destacando la importancia de la confianza y la fidelidad en todas nuestras acciones. La historia del mayordomo infiel puede parecer un poco desconcertante al principio, pero nos ofrece una lección poderosa sobre la astucia y la responsabilidad en la gestión de recursos. Nos desafía a ser más conscientes y deliberados en cómo utilizamos lo que se nos ha dado, siempre con la vista puesta en el reino de Dios. Así que mientras reflexionas sobre esta parábola, pregúntate, ¿estás siendo astuto en tu vida espiritual? ¿Estás utilizando tus recursos de manera que honren a Dios y beneficien a los demás? ¿Estás siendo fiel en las pequeñas responsabilidades que se te han confiado? La parábola del mayordomo infiel nos invita a vivir con propósito y a ser buenos administradores de los dones y recursos que Dios nos ha dado. Vivamos de tal manera que cuando llegue el momento de rendir cuentas, seamos encontrados fieles y astutos en el servicio a nuestro Señor. Número 15. La parábola del juez inicuo. Imagina por un momento a un juez que no teme a Dios ni respeta a los hombres. Un hombre completamente desinteresado en la moralidad y la justicia verdadera. Esta es la figura central en la parábola del juez inicuo, una historia que Jesús cuenta en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. A través de esta parábola, Jesús nos enseña sobre la necesidad de orar siempre y no desanimarse, mostrándonos un contraste entre la justicia humana corrupta y la perfecta justicia de Dios. En esta historia encontramos a una viuda persistente que repetidamente va al juez y le ruega que le haga justicia contra su adversario. Ahora hay que entender el contexto de la época.
Las viudas eran especialmente vulnerables en la sociedad antigua, a menudo sin nadie que defendiera sus derechos. Esta viuda, sin embargo, no se deja intimidar. Día tras día, insiste en su petición, demostrando una perseverancia y una fe inquebrantables. A pesar de las constantes peticiones de la viuda, el juez inicialmente la ignora. No le importa su caso ni su sufrimiento, pero algo cambia. La viuda no deja de insistir. Finalmente, el juez decide hacerle justicia. No porque se haya vuelto compasivo de repente, sino para librarse de su persistencia. Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, dice, le haré justicia porque esta viuda me está molestando. Es curioso, ¿verdad? Un juez injusto que finalmente actúa por puro egoísmo y conveniencia. Pero aquí está el punto que Jesús quiere destacar. Si un juez corrupto puede ceder ante la persistencia, ¿cuánto más Dios, quien es justo y amoroso, escuchará y responderá a las súplicas de sus elegidos que claman a Él día y noche? El juez inicuo representa lo peor de la justicia humana, desinteresada, egoísta y corrupta. En contraste, la viuda es un modelo de fe y persistencia. Ella simboliza la constancia y la determinación que todos los seguidores de Cristo deben tener al buscar justicia. Jesús nos está diciendo que, incluso frente a la injusticia más desalentadora, debemos seguir orando y confiando en Dios. Esta parábola es un llamado a la oración constante. Jesús nos alienta a no perder la fe, a continuar orando sin cesar, sabiendo que Dios escucha y responde. A diferencia del juez inicuo, Dios no se cansa de nuestras súplicas. Él es un juez justo y amoroso que se preocupa profundamente por nosotros. Reflexionemos sobre nuestra perseverancia en la oración. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras oraciones no son escuchadas? ¿Cuántas veces hemos estado tentados a rendirnos? La parábola nos desafía a seguir adelante, a mantener nuestra fe incluso cuando todo parece en contra. La persistencia en la oración no es solo una cuestión de tiempo, sino una muestra de nuestra confianza en Dios. La promesa de justicia divina es una esperanza segura para todos los que sufren injusticias. Dios escucha y responderá. Puede que no siempre veamos la respuesta inmediatamente, pero debemos confiar en que Él está actuando a nuestro favor. Esta confianza en la justicia de Dios puede sostenernos en tiempos de desesperación y darnos la fuerza para seguir adelante. Pensemos en esto. ¿Cómo mantienes tu fe en tiempos de injusticia? ¿Crees realmente en la justicia de Dios a pesar de las injusticias del mundo? Estas preguntas nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestra vida de oración y nuestra confianza en Dios. Nos desafían a examinar nuestra perseverancia y a renovar nuestro compromiso con la oración constante. La empatía hacia los que sufren injusticias es clave en esta reflexión. Sabemos que muchos enfrentan desafíos y momentos de desesperación. Esta parábola es un recordatorio de que Dios está contigo, escuchando y actuando a tu favor. No te rindas, sigue orando, sigue creyendo. Dios no es como el juez inicuo, Él es justo, amoroso y siempre fiel. Así que, mientras reflexionamos sobre esta parábola, mantengamos nuestra fe y persistencia en la oración. Confiemos en la justicia de Dios y sigamos adelante con esperanza y determinación, sabiendo que nuestras oraciones son escuchadas y que Dios actuará a su debido tiempo. Reflexionando sobre estas parábolas, te invito a considerar cómo cada una de ellas resuena en tu vida diaria. ¿Cómo estás respondiendo a las enseñanzas de Jesús? ¿Estás permitiendo que las semillas de sabiduría caigan en suelo fértil dentro de tu corazón? Cada parábola nos ofrece un espejo, una forma de ver nuestras propias vidas reflejadas en las verdades eternas, motivándonos a cambiar, a crecer y a vivir con un propósito más profundo. Al cerrar este video, no solo te lleves estas historias como meras narraciones, permíteles transformar tu vida, guiarte en tus decisiones y profundizar tu fe. Y si este contenido te ha movido o inspirado, te invito a compartirlo con otros. No guardes estas verdades solo para ti.
Esparce las semillas que hemos recogido hoy para que otros también puedan beneficiarse de su riqueza. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Al hacerlo, te unes a una comunidad de buscadores de la verdad, personas que, como tú, desean profundizar en su comprensión y vivir una vida plena y enriquecedora. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.